¿Cuáles son los problemas que generan esta gran variabilidad? Lo primero, ¿cómo opera el proceso? O sea, por ejemplo, bueno, mi trabajo en estos dos proyectos fue instalar el sistema de control y entrenar a los operadores de la planta, de la sala de control. ¿Ya? Entrenarlo en cómo se controlan las columnas. Esa fue mi pega. Y también aprender de ellos para incorporar su conocimiento en el sistema de control. 6 meses, 8 meses, más o menos se mueven en esa pega. Es un proyecto de $100.000, 50 millones de pesos, eso es lo que cuesta un proyecto. ¿Ya? Bueno, o sea, yo no ganaba 50 millones, no. Era estudiante, pero igual ganaba como 500 lucas, como estudiante como usted. Lo producía bien. ¿Viste? Eso ganaba más o menos. ¿Qué genera el problema? Lack of process knowledge, eso es una diferencia o un desfase en el conocimiento del proceso. Entonces, por ejemplo, tenía un operador, no, si uno achica la profundidad de espuma, mejora la ley. No, si uno agranda la profundidad de espuma, mejora la recuperación. No, si uno le mete más aire, mejora la ley. Si uno le mete más aire, mejora. Entonces tenía sentido, digamos, tenía interpretaciones distintas porque no estaban bien entrenados. O sea, ellos miraban nomás. Y veían lo que pasaba, combinan, como son muchos factores, ellos mueven las variables, pero realmente no pueden decir cuál es el efecto. Entonces, de repente pasaban cosas así, porque no tenían los fundamentos. No habían tomado el curso de flotación, como ustedes. No tenían los fundamentos. Entonces, de repente, y uno lo nota esto muy claramente cuando hay un cambio de turno. Tenéis la ley, pero de repente cambia de turno y cambia las condiciones, porque el operador va cambiando las condiciones a su pinta. Entonces, no está estandarizado. Entonces, es muy malo que no estén estandarizados los procedimientos. También pega al ingeniero. ¿Cómo tú operáis la planta? Entonces es un desconocimiento. Después las perturbaciones. Se cayó un molino. Cambia el flujo, ¿qué es lo que hacía? Esa es la perturbación. La instrumentación. Y aquí tengo muchas anécdotas, tenemos un curso completo nosotros en instrumentación, ¿cierto? La anécdota, por ejemplo, se instaló la planta, no sé, anécdota nomás. ¿Ya? Entonces, una condición de diseño por flujómetro de gas es trabajar con 1 centímetro por segundo. Digamos, allá estaban trabajando 2 centímetros, no puede ser 2 centímetros por segundo. ¿Qué pasó? Bueno, cuento corto. Trabajar con placo orificio. Y como ustedes saben, con la placa orificio tienen que sacar la raíz para que sea proporcional al caudal, Bernoulli, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué si tú no tomaste el curso de control? Porque hice operación unitaria. Y hiciste operación unitaria, ¿viste? Está bien. Por eso también le hago el curso de control. Entonces, los de instrumentación, tú le puedes colocar a tu sensor diferencial de presión que te calcule la raíz. O a la señal de presión. En el sistema de control lo puedo hacer por software que te calcula la raíz y te saco el flujo, ¿sí? Entonces los de control pensaron que lo habían hecho los de acá y los de acá pensaron que lo habían hacer los otros. O sea, no hubo La coordinación entre ellos. una coordinación. Entonces era el delta P tal cual. Entonces aparecía un tremendo flujo. Entonces de repente, si colocaban, bueno, en realidad era todo otra vez, si colocaban uno empezaba a saltar. Porque tenían el delta P, no la raíz del delta P, entonces tenía que ser un valor más chico. ¿Ya? Ese es el problema. Después tenía otro problema de instrumentación. Cada cierto tiempo el regulador de presión, porque recuerde como es gas, yo trabajo con una presión constante. Cada cierto tiempo fallaba el regulador de presión. Porque le echaban aire del compresor que tenía mucha humedad. Y quedaba todo en 100. Y estaba calibrado para 60 litros. Entonces tenía un desfase. Otra cosa de instrumentación. Cuando controlaban el flujo del, para que vean, ¿no? Se instaló en la válvula de control. Entonces había un parámetro del sistema de control que la válvula se movía 2, 4, 8, se movía en porcentaje de 2. Estaba fijado a 2. Los cambios eran de 2%. Entonces, nunca se alcanzaba a controlar. ¿Sí? Se trabajaban en manuales ahí. Entonces, ¿qué es lo que era? El sistema de control, en la parte del controlador PID, la actuación era intervalo de 2%. O 5, no sé, pero el botón se pegaba salto. Así que lo que había no, dejarlo en continuo, porque se me da poquito. ¿Sí? O si no saltaba. Por ejemplo, entonces hay el problema de la instrumentación. Otro problema, los flujómetros magnéticos en general no sirven para hacer un balance de masa. Esos balances que ustedes ven ahí, se hace con leyes, con flujómetros nunca andan muy bien. Entonces, por ejemplo, uno hacía el balance con el flujómetro, obvio, los flujómetros tienen un error muy grande. ¿Y cómo los calibré? Hablan de la calibración electrónica, eso no existe. Lo que uno hace, los contrasta. Es re difícil, si nosotros contrastamos paseando un tanque con presión y midiendo el flujo que se acumula. Pero ¿cómo lo contrastaste? Si te dice, no, está calibrado electrónicamente, eso no es lo mismo. ¿Estamos? Y en general, el flujómetro magnético sí es una buena referencia, pero no es 100% creíble, tiene que estar contrastado.
Cuando hablamos de acoplamiento dinámico, suponte que yo estoy controlando el flujo de aire y también estoy controlando la profundidad de espuma. Entonces, controlo la profundidad de espuma, le cambio la presión hidrostática, perturbo el flujo de gas. Y este otro le mete más aire, pero y al meterle más aire cambia la posición y este otro pelea con... Genera un tremendo problema, interacciones. ¿Estamos? O de repente le echo más agua, reduzco el colchón de espuma y el colchón de espuma, bueno, baja el flujo y el flujo altera la operación. ¿Te fijas? Entonces hay acoplamiento de variables. Entonces, en la práctica, trabajar con todo simultáneo es malo. ¿Estamos? Mover todo es malo. Uno mueve un poco una cosa, pero un cambio, bueno, ¿te fijas? Como lo hace un operador. Entonces son elementos que nosotros fuimos aprendiendo. Después la no linealidad. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo a un 30%, a 30 centímetros de espuma, el efecto que tiene el flujo de aire en la recuperación es mucho más sensible que tener un colchón de espuma a 120. ¿Sí? Hacia 120 el flujo de aire se comporta distinto en la ley de recuperación que a mayor profundidad. Eso es no lineal. Interesantemente, todo lo que es dinámica de proceso, todo lo que yo les enseñé en control, lo que tomamos el curso de control, trabajamos con procesos lineales. Entonces ya sabemos que hay un error inherente del control. ¿Estamos? Y de aquí hablamos que un lag es como un desfase, como una falta de coordinación e integración. Porque por ejemplo yo tengo una planta grande, entonces yo estoy controlando, no sé, si yo sé que tengo un problema de porcentaje sólido porque se cayó un molino, yo me puedo anticipar ese problema. Entonces no están coordinados los controladores, ¿sí? O sea, yo sé que va a venir una carga grande, entonces le empiezo a echar más aire, porque va a venir más sólido, por ejemplo.